César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man. Son las 9:06 de la noche. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Repasamos contigo las noticias más importantes que nos deja esta jornada, sobre todo la que hemos conocido hace unos minutos. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, acaba de dar luz verde a esos 4.500 millones de euros que se van a inyectar directamente a Bankia, ¿no? Sí, después de que el pasado viernes, digamos, el gobierno aprobara su tercera reforma financiera y después de que parece que ya se esté pues despejando el camino para que este jueves Mario Draghi anuncie, ahora luego lo comentaremos, una compra de bonos, pues se empiezan a activar los rescates latentes, ¿no? Porque esto al final es un dinero que va a salir de la línea de crédito que le ofrece Bruselas al gobierno de España para recapitalizar a su banca y que viene, ya digo, después de esa tercera reforma financiera y de que Bankia anunciara que sus pérdidas en el primer semestre de este año habían rozado los 4.500 millones de euros después de provisionar 7.000. Ya lo hemos comentado muchas veces, mucha gente se pregunta ¿cómo es posible que de un semestre a otro las pérdidas de un banco pues estén prácticamente en equilibrio y luego 7.000? Sí. Bueno, pues eso depende de la estimación que haga el banco de lo que valen sus activos, de la capacidad de recobro que tiene de sus activos. En esto de estimar los beneficios y las pérdidas de los bancos hay cosas tan absurdas como que ciertas entidades financieras, si están al borde de la quiebra, como el riesgo de quiebra y por tanto el valor de su deuda en el mercado cae, se pueden anotar que tienen beneficios. ¿Por qué? Porque el valor de sus deudas vale menos en los mercados, ¿no? Entonces, digamos que esto de los beneficios de los bancos es siempre un tanto subjetivo y por eso también cuando escuchamos tal banco ha tenido tantos miles de millones de euros de beneficio, que la gente dice, pues mira si hay dinero, mira si podemos sacar para financiar educación, sanidad, etcétera. No es tan así porque luego te encuentras que de un semestre para otro aparecen 4.500 millones de pérdidas, ¿no? De todas formas, tengamos en cuenta que esto es una reestructuración, una línea de créditos, una ampliación de capital que va a hacer Bankia y a la que va a acudir el FROB, que es provisional. Esto no es definitivo. Bankia ha pedido cerca de 23.000 millones de euros, con lo cual vendrán más a la espera de que se termine de pergeñar la reestructuración de este banco fusión de varias cajas, ¿no? Y decía que bueno, estamos en fase, en cierta medida, rescate, ¿no? Porque por un lado el gobierno, que hasta ahora no quería hacer uso de la línea de crédito de Bruselas para mantener una posición negociadora fuerte, ya usa la línea de crédito. Luego hoy Andalucía, como parece que ya el dinero vuelve a brotar, pues después de Cataluña, Valencia y Murcia, no es que se acoja al fondo de liquidez bancaria, ha pedido simplemente un anticipo, pero claro, es un anticipo en realidad de lo que va a recibir. Claro. Y es un anticipo también de que terminará yendo casi seguro al fondo de liquidez bancaria, al fondo de liquidez autonómico. Por tanto, esto lo veremos venir. Y luego también, ya digo, este jueves hay reunión del Banco Central Europeo donde Draghi va a anunciar cuál va a ser la nueva política monetaria del BCE con respecto a la deuda pública de países con problemas. Recordemos que Rajoy ha puesto como condición para pedir el rescate que el BCE especifique qué va a hacer con su deuda y Draghi ha puesto hoy de nuevo como condición de que vaya a monetizar deuda pública el que los países pidan el rescate y suscriban un memorándum de entendimiento. Lo que ha dicho Draghi, esto se ha de leer un poco en clave de guerra intestina. Ha dicho que va a comprar deuda a corto plazo hasta 3 años y que eso no supone una violación de su mandato. ¿Por qué en clave de guerra intestina? Porque el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, recordemos que ha amenazado, bueno, ha sido una filtración, pero ha amenazado con dimitir en caso de que Draghi comience a comprar deuda. Y bueno, esta compra de deuda se produce después de que los gobiernos hayan presionado fuertemente a Draghi para que finalmente acepte comprar deuda. Por tanto, pues bueno, hoy mismo hemos escuchado, por ejemplo, sí, a Soraya Sáenz de Santamaría decir que hay que respetar la independencia del Banco Central Europeo, cuando justamente uno de los gobiernos que más ha presionado al Banco Central Europeo para que tome esta decisión, que está causando estragos dentro de la Junta del Banco Central Europeo, porque Jens Weidmann, uno de los pesos más fuertes, amenaza con dimitir, pues hoy Soraya Sáenz de Santamaría, vamos a escucharla, ha pedido que se respete la independencia. Creo que al Banco Central Europeo le corresponde trabajar para que esa moneda única lo sea de verdad, también en estos ámbitos, dentro de que bueno, es una institución independiente y los gobiernos poco tenemos que decirles sobre lo que pueden hacer. Bueno, llevan todo el verano y casi todo el año diciéndole qué tiene que hacer para salvar el euro y precisamente por decirlo
alguna gente como James Wyman o previamente el anterior presidente del Bundesbank, Axel Weber, o el economista jefe del Banco Central Europeo, también alemán, Jürgen Stark, pues dimitieron, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que se empieza a articular visiblemente lo que podría ser el rescate de España. Se activa el rescate bancario previo a que, por tanto, Rajoy ya acepte, digamos, pedir el rescate formal, y el Banco Central Europeo está a la espera de formalizar este jueves las condiciones del rescate. Pero hoy también hemos tenido bastantes noticias de otro rescate que ha salido fatal, que ha salido peor, prácticamente imposible, y en concreto hablamos del rescate de Grecia. Por una filtración de correos electrónicos entre la Troika y el Ministerio de Trabajo griego, hemos conocido que la Troika está pidiendo a Grecia que alargue la semana laboral hasta los 6 días. Bueno, se lo pide a los griegos, en realidad, que curren 6 días a la semana, que trabajen muchísimo más. 6 días a la semana, sí, efectivamente. Bueno, Grecia es un país, el segundo país de Europa que más tasa de paro tiene, después de España, obviamente, un 23%, y es el país cuyos costes laborales más aumentaron entre el año 2000 y el año 2010. Aumentaron un 70%, es decir, los costes laborales en el año 2010 eran un 70% mayores que en el año 2000. Son los costes que más aumentaron por encima de los de Irlanda, que son los siguientes que más crecieron, y los de España. Estamos en una liga, digamos, un tanto peligrosa de la que convendría salir. Para que efectuemos una comparación, en Alemania durante ese periodo los costes laborales solo aumentaron un 25%. Luego, claro, algunos dicen, ¿por qué Alemania exporta tanto, es tan competitiva? Para el que no nos entienda, ¿solo un 25% es mucho o es poco? ¿O es mucho dentro de los márgenes? No que es se poco manejan? Porque tengamos en cuenta que simultáneamente aumentaba la inflación. Es decir, esto no es aumento de costes reales, es aumento de costes nominales, con lo cual, si la inflación, pongamos por caso, fue del 30, en realidad hubo una reducción de salarios reales. Entonces, claro, esta medida que ha propuesto la Troika es una manera un tanto cutre, creo yo, de bajar costes laborales, porque si pagas lo mismo y trabajas más tiempo, tu coste laboral por hora cae. En lugar de bajar salarios, bajas coste. De hecho, otras medidas que ha propuesto la Troika y que pues no han tenido tanto bombo han sido reducir a la mitad la indemnización por despido para que pueda sustituir trabajadores que están parados y que cobran menos por trabajadores que están ocupados y que cobran mucho más y son más ineficientes, y luego bajar cotizaciones sociales. Yo, personalmente, ¿qué haría? Pues dejar libertad de pacto entre empresario y trabajador. A lo mejor un trabajador dice, yo prefiero trabajar 6 días y que no me bajes el sueldo, otro, bájame el sueldo un 10, pero manténme la jornada de 5, otro, yo renuncio a 2 semanas de vacaciones, pero no me toques la jornada semanal y me bajes el sueldo, etcétera. Recordemos que esto también se inserta dentro del periodo de espera hasta que en octubre la Troika pues publique su informe sobre Grecia, a partir del cual se decidirá si se descongela el siguiente tramo de ayuda de 31.000 millones de euros o no. Y si no se descongela, si el informe es muy negativo, Grecia probablemente tenga que salir del euro. Y hoy justamente pues hemos conocido, según el New York Times, que diversos bancos y consultoras estadounidenses pronostican que Grecia puede terminar saliendo del euro, que un 80% de sus clientes esperan que Grecia salga del euro, algo que, según uno de estos consultores, decía que hace 15 meses nadie lo esperaba. Hombre, desde aquí ya decíamos que algo podía pasar, ¿no? Eso de que nadie lo esperaba, pues tampoco. Y tengamos en cuenta que no solo a lo mejor es un deseo de los políticos griegos el terminar saliendo del euro si no cumplen con los deberes, sino que también, según cómo, de los propios ciudadanos alemanes, que ya están un poco hartos de ir costeando plan de rescate tras plan de rescate sin que los griegos cumplan. Hoy el Financial Times publicaba una encuesta donde pues mostraba que solo el 26% de los alemanes cree que Grecia va a pagar algún día sus deudas derivadas del plan de rescate. Tienen pocas esperanzas. Muchos me parecen, porque la verdad es que habiendo ya hecho una quita del 75% en la deuda privada, pues no sé qué esperanzas tienen, pero a mí sobre todo me hace gracia comparar esta proporción con la de españoles e italianos. Un 88% de los italianos cree que Grecia pagará sus deudas y un 70% de españoles cree que lo hará. Supongo que será para no ver a las barbas. Lo están confundiendo con un deseo más que cualquier otra cosa que no hunda a España y a Italia. Parece que están sacando las barbas a remojar de sus vecinos, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasaría si Grecia saliera del euro? Pues realmente no lo sabemos, y hoy precisamente Olli Rehn ha hecho unas valoraciones diciendo que incluso si quiebra un banco pequeño puede ser problemático, no digamos, por tanto, qué pasaría si quebrara y si saliera del euro un país pequeño. Vamos a escucharle. Como hemos visto en los últimos años, incluso bancos relativamente pequeños o medianos pueden ser sistemáticos y causar turbulencias financieras. Bueno, y sin más, si te parece, escuchamos la actualidad bursátil de la mano de Luis Fernando Quintero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Banco Central Europeo parece mandar en las bolsas y más aún en la española. Nuestro IBEX 35 se ha movido en terreno negativo durante toda la sesión, una recogida de beneficios después de que en agosto se anotara
una subida global del 10%. No ha sido hasta la reunión a puerta cerrada que ha mantenido el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y de la que ha trascendido que para el gobernador una compra de bonos soberanos a 3 años no supondría financiar a los estados. Esto se ha interpretado enseguida como una confirmación de que el Banco Central Europeo comprará de forma inminente deuda a corto plazo. Esto ha animado a la bolsa española y le ha permitido cerrar en positivo con una subida del 0,18% al cierre hasta el nivel de los 7.400 puntos. En el bono español a 10 años también se ha sentido el efecto balsámico de las declaraciones de Draghi, cerrando en el 6,8% después de acercarse al 7% durante buena parte de la sesión. La prima de riesgo se queda en los 548 puntos. En cualquier caso, la verdadera atención se centra en el jueves con el aluvión de reuniones entre los líderes europeos y de entre ellos la que mantendrán Merkel y Rajoy. También se celebrará una nueva subasta de deuda por parte del Tesoro y la cita más esperada quizá la de la rueda de prensa tradicional de los jueves del gobernador del Banco Central Europeo. Por lo demás, Wall Street no ha sido hoy referencia, ya que ha estado cerrada por festivo en Estados Unidos, y en Europa ha habido pleno alcista entre las principales plazas, con subidas superiores al 0,5% en Londres y Frankfurt y superiores al 1% en París. Son las 9:17 de la noche ya. Abrimos tertulia económica con Susana Criado, periodista de Intereconomía. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por supuesto con Emilio González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Por empezar, por plantearlo de alguna forma de fuera adentro, con lo que hemos escuchado que les van a hacer a los griegos, que luego dicen que en Grecia hay muchas manifestaciones porque no pueden liberar a la troika. Les van a hacer salchichas de Frankfurt, ¿no? No, claro, es que les planteen una jornada laboral de 6 días como una imposición que además ven que viene desde fuera, en la mayor, como se ha dicho y se ha conocido esta misma tarde, que son las informaciones que vienen desde Bruselas. Es muy difícil pedirle a un griego que comprenda lo que le pide la troika negociadora, cuando lo que les están pidiendo es que trabajen precisamente 6 días a la semana, que haya jornadas de 11 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el griego es el que dé el dinero. Tú ponte la piel del alemán, que es el que va a poner el dinero. ¿Cómo le pides a un alemán que está cobrando 2.500 euros brutos al mes y que ha cotizado durante 35 años y que finalmente va a tener una pensión que no llega a los 700 euros, que pague la buena vida y el despilfarro que han acumulado los griegos durante todos estos años? Es que en Grecia ha habido un auténtico despilfarro durante muchos años, e incluso ha habido mentiras también en sus cuentas a la Unión Europea. Era más que conocido que había muchas personas que se jubilaban y prejubilaban a los 50 años de edad porque su profesión era de alto riesgo. ¿Sabes lo que era una profesión de alto riesgo en Grecia? Por ejemplo. Un peluquero, un masajista, pero también pusieron incluso un impuesto a las grandes piscinas, y bueno, es que creo que en toda Grecia solo había 2 piscinas, había solo 2 casas que tenían piscinas, porque todo el mundo se puso a tapar las piscinas para no pagar los impuestos y para que en ningún VAPA salieran. Es que ha sido un auténtico mentir y un auténtico engañar y un auténtico vivir por encima de sus posibilidades, y tanto se ha hinchado la burbuja que ahora habría que preguntar a los griegos, pero yo creo que habría que poner el foco en quien presta el dinero. Bueno, pero el problema fundamental aquí yo creo que es que las ideas que está dando la troika yo creo que están completamente desviadas, ¿no? Porque si tú aumentas la jornada de trabajo la duración de la semana de trabajo a 6 días en lugar de a 5, vas a producir más, pero también tendrás que tener mercado para poder vender esa producción, cosa que no sucede en estos momentos, pues teniendo en cuenta que Grecia tiene una economía que es muy poco exportadora de productos. Entonces, sí es verdad que con eso pues vas a conseguir rebajar el coste laboral por unidad de trabajo, pero te van a sobrar trabajadores y vas a alimentar el paro, ¿no? Entonces yo creo que la troika también debería de dejarse de hacer este tipo de planteamientos tan extraños y tan ridículos y de querer germanizar Grecia, porque eso no va a ser posible. Y lo que yo creo que tienen que plantear pues son realidades sensatas. La primera, Grecia es una economía débil que no soporta una moneda fuerte como el euro. La segunda, la base económica de Grecia es muy endeble. Grecia, su exportación fundamental son los servicios turísticos y más allá. Grecia no tiene apenas base industrial y tiene pues muchos defectos en su estructura económica como para poder ser una economía competitiva. Entonces yo creo que de lo que tendrían que estar hablando es qué se puede hacer con Grecia teniendo en cuenta cuáles son las bases de la propia economía griega, ¿no? Es decir, si Grecia puede ser una economía minera y os dicen ahora de repente pues que tienen grandes recursos naturales en su subsuelo, bueno, pues que sea una economía minera y que empiece a desarrollarse sobre la base de la minería, pero que hagan propuestas sensatas, conociendo lo que es la realidad de Grecia y no este tipo de cosas que es que ya no son ni de manual, ¿no? Entonces, por mucho que les indigne a los alemanes lo que estén pagando,
al final los bancos pues se podían haber estado también informando un poco de a quién estaban prestando, ¿no? Porque al final la operación de Grecia ha sido para que no caiga o no tenga problemas la banca alemana, ¿no? Entonces deberían de mirar también más a sí mismos y menos también a los griegos. Lo de Grecia simplemente es que quieren ser socialistas pero no quieren pagar el coste del socialismo, ¿no? Y entonces pues tienen servicios de alto país socialista con impuestos de país pues muy capitalista. Claro, ese es el tema. Obviamente, ¿quién no quiere ser socialista? Es decir, ¿quién no quiere ponerse a gastarse y luego no tiene que volver el dinero, ¿no? Ese es un principio. No, la verdad es que eso está bastante bien. Lo que pasa es que sí que pensando en Grecia, muchos estarán pensando que las medidas que realmente se les están exigiendo son unas medidas durísimas, y lo que mucha gente se pregunta también es si son asumibles, si los griegos realmente pueden llegar a cumplir con todas esas medidas que se les piden y si al final va a servir para algo o no. Hay cosas que tienen que cumplir, es decir, lo del equilibrio presupuestario no tiene nada que ver con su base económica, entonces ellos tendrán que racionalizar su gasto público, ¿no? Entonces, si ellos se pueden, no, o sea, no hay ningún país en Europa occidental en la que la pensión sea superior al último salario. Normalmente el promedio es entre un 60 y un 80% del último salario, ¿no? Bueno, pues en Grecia es el 110%. Entonces ya empezamos con ese tipo de disparate. Entonces ellos primero tendrán que racionalizar sus cuentas y eso sí que se les puede exigir, ¿no? El que pongan sus cuentas en orden para no tener que estar dependiendo permanentemente de las transferencias de la Unión Europea para financiarse en los mercados o para financiar déficits. Entonces eso se les debe de exigir, porque lo que no se trata de decir de condenar a los griegos a la pobreza, sino simplemente de racionalizar, es decir, de que vivan como buenamente puedan, porque pueden vivir bien sin necesidad de morirse de hambre. Otro tipo de condiciones ya relacionadas con otro tipo de asuntos, pues insisto, es que primero hay que conocer también lo que son las bases de la economía griega, pero desde luego en materia presupuestaria hay que exigirles absolutamente todo por duro que sea, porque claro, ellos lo que han estado haciendo ha sido financiar algo que no podían financiar sobre los mercados sin tener la menor intención de devolverlo. Yo, por otra parte, insisto, creo que lo que hay que hacer es que Grecia salga directamente del euro. Juan Ramón. Es que, efectivamente, poner este tipo de medidas, que son medidas para ganar competitividad, es decir, para reducir costes, por tanto, ponerse a producir más, tiene un defecto esencial, y es que para producir más de más cosas necesitas invertir mucho más, y para invertir mucho más necesitas atraer capitales. Y Grecia lo que está haciendo ahora mismo es repeler en unas cantidades asombrosas capitales de todo tipo. Por tanto, si nadie quiere invertir en Grecia en estos momentos y no quiere invertir nadie en Grecia, más allá de porque los costes unitarios sean altos, que lo son, pero el problema fundamental, la sangría fundamental no es que haya problemas de competitividad, pues que tengas este monopolio aquí, que los costes sean un poco más altos. El problema fundamental es que todo el mundo sabe o teme que Grecia va a salir del euro y, por tanto, hasta que ese miedo no se despeje, y es muy difícil despejarlo si no se toman medidas presupuestarias muy duras para cuadrar las cuentas y para demostrar que el país es viable dentro del euro, o hasta que no se salga del euro y por tanto la incertidumbre sobre si se queda o se sale se despeje, no va a invertir nadie en Grecia porque están soportando un tipo de riesgo de cambio. Las últimas noticias que tengo además es, por ejemplo, uno de los países que están más comprometidos con Grecia, que es Francia. La banca francesa ya directamente está liquidando todos los activos que tienen en Grecia, pero además ya asumiendo las pérdidas y liquidándolo pues a los precios que se pagan en estos momentos por activos financieros en Grecia. Se están marchando y no quieren saber absolutamente nada más. ¿Por qué? Pues porque al final lo de que Grecia salga del euro es una cuestión que es irremediable. O sea, que es que además es lo mejor para el euro y lo mejor para Grecia, ¿no? La única cuestión es que, como siempre, pues los políticos tratan de demorarlo, sobre todo los políticos griegos, pues porque esto tiene un coste político, ¿no? Claro, los políticos no quieren salir, básicamente. Los griegos no quieren salir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al final si no salen por las buenas van a tener que salir por las malas, y es a lo que les está llevando en estos momentos Alemania, ¿no? Es decir, no es una cuestión ya de que si el contribuyente alemán tiene que pagar o dejar de pagar, sino simplemente que Grecia en estos momentos, primero, es un lastre. Segundo, Grecia, no, como insisto, no soporta una moneda fuerte. De hecho, los problemas de la crisis griega vienen porque no pueden devaluar para compensar subidas de costes, pérdida de competitividad y todos los problemas asociados con su déficit presupuestario. Yo creo que estamos hablando mucho de Grecia, pero muchos de los que nos están escuchando seguramente están pensando, si esto está pasando en Grecia, puede que nos pase a nosotros lo mismo dentro de muy poquito tiempo, cuando finalmente España pida el rescate, aunque parece que el rescate es la palabra maldita y que nadie
nadie la quiere Pues no pronunciar, tiene porque por qué. en la última semana hemos visto que Luis de Guindos, Mariano Rajoy, hoy de nuevo María Dolores de Cospedal, también Soraya Sáenz de Santamaría, han dicho, y de Guindos lo ha repetido, que nada de rescate. Pero muchos pensamos, Europa, si nos sigue prestando dinero, si el Banco Central Europeo va a empezar a comprar bonos españoles de deuda española, nos va a poner más condiciones. Yo creo que la gran condición, la gran reforma que le falta a España y a Mariano Rajoy es la reforma brutal de las comunidades autónomas. Yo creo que por el mercado laboral ya se ha hecho mucho, quizás no todo lo que se podía hacer, pero sí que se ha hecho bastante, y todos nosotros, todos los españoles, estamos viendo que al final el esfuerzo del ajuste está cayendo en los mismos, porque nos suben los impuestos, el IVA, el IRPF, el IBI, porque nos bajan el sueldo, porque nos sube la gasolina, y parece que somos siempre los mismos los que estamos pagando la fiesta. Y ahora todos estamos poniendo el foco en la gran reforma de las administraciones y de las comunidades autónomas. Hoy conocíamos que Andalucía ha perdido un anticipo que dice que no es rescate, esto no es el rescate luego llegará, aunque no, tampoco lo quieren llamar rescate, lo llaman anticipo de 1.000 millones de euros. Cataluña también dice que es urgente ya tener este mismo mes de septiembre esos 5.000 millones de euros, y parece que los políticos hablan de miles y miles de millones de euros que parece que no salen de ninguna parte, cuando todos los españoles estamos mirando el euro para llegar a fin de mes, y parece que estamos hablando un doble lenguaje. Y yo creo que lo que le falta al gobierno de una vez por todas es meterle mano a esa auténtica o ese auténtico despiporre autonómico que hay montado y que ahora, a día de hoy, no nos podemos permitir. En cualquier caso, no os preocupéis por lo del término que van a utilizar, lo van a llamar ayuda de rescate estructural del fondo ordenado y tal y cual, para no llamarlo rescate ni duro ni blanco. Pero es que volvemos a cometer el mismo error en muy poquito España tiempo. va a tener rescate primero porque en octubre tiene un fuerte vencimiento de deuda pública y los mercados no están por financiarlo, ¿no? Entonces, aquí las dudas del rescate es, al final, en España, ¿quién va a gobernar? Un equipo técnico comunitario con Mario Monti, entonces ¿qué haces con Rajoy, que acaba de ganar las elecciones y tiene mayoría absoluta? Esos, al final, son las dudas. El gobierno, como siempre, está jugando al despiste, ¿no? También decía que no iba a haber rescate bancario y le ha habido, porque el gobierno no tenía dinero ni siquiera para financiar rescate todo no el línea de FROB. crédito. No, perdona, eso es un rescate bancario y vamos a dejarnos de tonterías de lenguaje políticamente correcto. ¿Recordáis en la etapa de Zapatero cuánto tiempo tardaron en no pronunciar la palabra crisis, la palabra maldita? Tercera cuestión. El gran problema que tiene Mariano Rajoy, y eso le va a costar de momento las elecciones en Galicia, aparte del tema de las preferentes, porque en Galicia lo que han hecho con las preferentes y los gallegos, los del PP, no tienen... Bueno, yo he estado este verano y desde luego no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre, pero todavía las preferentes de Caja Madrid algo se puede salvar, pero lo de Galicia es que no tiene nombre, ¿no? Pero, volviendo a lo mismo, a lo que decía, primero, Rajoy no va a tocar las autonomías. Rajoy está haciendo un juego que es nefasto, bajo mi punto de vista, que es, en lugar de aplicar el artículo 155 de la Constitución, empezar a recuperar el Estado competencias que debe de tener para poner orden en todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues aplicar el modelo europeo. Yo no voy a decir a las autonomías lo que tienen que hacer, lo que pasa es que a la que me pida ayuda, lo que le voy a imponer es condiciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y la que no pide ayudas? ¿Qué pasa? Porque aquí hay un problema de fondo. Rajoy decía este fin de semana en una entrevista con el Corriere della Sera que el sistema de las autonomías es viable si las autonomías cuadran sus ingresos con sus gastos. Claro, y es muy fácil cuadrar esos gastos que tienen tan enormes, subiéndonos el IVA, en el cual participan las autonomías, subiéndonos el IRPF, en el cual participan las autonomías. Ahora bien, esa subida de impuestos, ¿qué es lo que está haciendo? La del IRPF, deprimir el consumo. El recorte del sueldo a los funcionarios por no cerrar televisiones públicas, empresas públicas, echar a los contratados laborales del partido o el sindicato amigo, etcétera, etcétera, supone otra depresión del consumo. El quitar además la paga extra supone arruinar al sector del comercio, porque la esta de Navidad es la que permite las compras de Navidad con las que sobrevivía el comercio. Ahora, subir el IVA, ¿qué es lo que supone? Para las empresas que han decidido no trasladarlo a los precios, va a suponer una reducción de márgenes de beneficios y, por tanto, de menos ingresos por el impuesto de sociedades. Y además, pues más de una va a tener que hacer reestructuraciones para asumir esa reducción de márgenes y esas reestructuraciones, ya sabemos cómo se llaman, despidos, ¿no?
o bajadas de sueldos. Y la que no puede trasladar eso a sus márgenes, pues va a tener que subir precios y tener pérdidas y despedir gente. Es que al y final cerrar, el ajuste ya lo hemos hecho Entonces, todos los al final, españoles. perdona un momento, y lo han hecho Susana, todas las empresas, le falta la administración. Déjame terminar. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que por no tocar un sector público que ha engordado tanto, en el cual hay cosas que nos sobran, porque a mí me sobran televisiones públicas, radios públicas, empresas públicas, un montón de cosas relacionadas con cultura, etcétera, etcétera, que es donde ahí está todo el mamoneo político. Por mantener el mamoneo político, lo que están haciendo es destruir el instrumento que nos tiene que sacar de la crisis, que son las empresas. Porque el gobierno no va a crear puestos de trabajo por decreto, lo van a crear las empresas. Y con esto lo que se está haciendo es machacar a las empresas por machacar sus resultados a través del hundimiento del consumo o por simplemente porque van a seguir desapareciendo mientras seguimos financiando toda la fiesta política. Y Rajoy lo único que hace es exigir ajustes en cantidades y no acabar con el modelo que es el origen de todo, porque es un modelo que está viciado. Entonces, como eso no va a suceder, pues nos va a tener que intervenir la Unión Europea porque Rajoy de esta no nos saca. Juan Ramón, yo no sé si las portadas económicas de prensa que van a traer mañana los diarios en color sepia, que normalmente decimos los periodistas, traen algunos de los temas que, por ejemplo, ahora vamos a hablar más tarde de autonomías y de Bankia, pero ¿del tema de Grecia también habla alguno o se lo dejan para páginas interiores? Sí, Expansión sí lo recoge, dice la Troika exige que los griegos trabajen los sábados, pero vamos, fundamentalmente lo que llevan es el tema de tanto de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, por ejemplo, Expansión, el Banco Central Europeo... Yo ahí quería hacer una puntualización, porque hay que decir una cosa respecto al Bundesbank, ¿no? Y es decir, es verdad que en estos momentos hay una crisis interna, aunque el voto alemán está dividido. El Bundesbank vota en contra y el otro alemán vota a favor. Entonces, con el Bundesbank hay que tener en cuenta una cuestión que va más allá de la teoría económica y de las enseñanzas de la teoría económica y de la ortodoxia, ¿no? Que son también las posiciones políticas de cada uno de estos elementos. Y el Bundesbank, una de las características que tiene, es muy curiosa, ¿no? En el proceso de desnazificación que llevaron a cabo los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que no pudieron desnazificar fue el Bundesbank, porque solamente los nazis sabían de política monetaria y financiera. Y entonces, a partir de ahí, ellos han creado un clan en el cual se entra también en cierto modo por cooptación, es decir, no solamente tienes que ser un buen economista para trabajar en el Bundesbank o ser miembro del Bundesbank, sino además compartir determinadas ideas de nacionalismo alemán, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando surgen personas que no comparten esas ideas dentro del Bundesbank, pues de alguna manera se las quitan de en medio. Es el caso, por ejemplo, de Othmar Ising, el todopoderoso en su momento jefe de estudios del Bundesbank, al cual le mandaron inmediatamente al Banco Central Europeo y que ahora pues anda por ahí como profesor y dando conferencias y escribiendo libros interesantísimos, ¿no? Porque este hombre pues era pro integración europea y hablaba pues de las necesidades también de proceder a una integración política. Entonces se lo quitan de en medio porque el Bundesbank sigue siendo un banco no solamente central, buen banco central y con las ideas claras, sino también esencialmente nacionalista alemán. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en todo lo que la resistencia del Bundesbank a esto hay una parte que es lógica, es decir, si se compra deuda española, a España hay que exigirle con todas las de la ley y en eso tienen toda la razón. Pero la segunda parte es una parte que es de auténtico nacionalismo alemán y de aquí ordeno, mando y yo impongo y yo decidiré qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Que eso ya va en contra de incluso de los principios democráticos. Bueno, pues sobre la compra de deuda lleva Expansión, el Banco Central Europeo dispuesto a comprar deuda de España a 3 años y 5 días Draghi defiende la compra de bonos a corto plazo de España e Italia. Recordemos que precisamente Draghi en febrero concedió una línea de crédito de 1 billón de euros, del 100% del PIB español, a los bancos europeos, precisamente de una línea de crédito hasta 3 años para que estos bancos supuestamente compraran deuda de los gobiernos nacionales. Obviamente de aquellos gobiernos nacionales tremendamente debilitados como el español, pues no han comprado grandes cantidades de deuda. Es cierto que compraron algo, de hecho la prima de riesgo luego cayó, pero si los bancos españoles pidieron alrededor de 200.000 millones de euros, es evidente que ese dinero no ha ido todo a la deuda pública, entre otras cosas porque el activo deuda pública española se ha convertido en un activo pues cada vez menos apetecible, ¿no? ¿De Bankia traen algo? De Bankia, sí. El economista, por ejemplo, el FROP aprueba inyectar 4.500 millones en la matriz de Bankia y 5 días el FROP inyectará de forma inminente 4.500 millones. ¿Me dejas tomar la palabra, Emilio? Por favor. Sí, tómala. No, vale, no, es que no nos dejas. Si Adelante, coges la Susana. palabra parece que no te da tiempo ni a respirar. Adelante. Así que déjanos tomar la palabra al resto.
Bueno, una cosa que no me ha dejado terminar, Emilio. Mientras que el conjunto de los españoles estamos soportando todo el peso del ajuste, estamos soportando una tasa de paro del 25% y las empresas ya han hecho el ajuste vía recorte de salarios o vía despido de personas, estamos viendo, sin embargo, que las administraciones públicas, desde el Estado central hasta las comunidades autónomas, hasta los ayuntamientos, no han hecho ese ajuste. Por ejemplo, los gastos de personal regionales han bajado simplemente un 1%, mientras que los del Estado central han aumentado solo un 0,4%. Si hablamos de los gastos corrientes, los de las autonomías han caído un 6%, pero los gastos corrientes de Cataluña que está pidiendo 5.000 millones de euros al Estado central, no han bajado absolutamente nada. Entonces aquí hay dos varas de medir y por eso los ciudadanos estamos totalmente indignados y le estamos pidiendo al presidente del Gobierno que realmente sea valiente y que haga, después de subirnos los impuestos y meternos la mano al bolsillo a todos nosotros, pues ese ajuste importante. Respecto a Bankia, Bankia todavía tiene mucho por hacer. Entre esos retos que tiene por delante después de recibir ese dinero del FROB, tiene, por ejemplo, el vender todas sus participaciones industriales. Participaciones industriales que tienen un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Tiene algunas joyitas de la corona que valen mucho. Por ejemplo, controla un 20% de Indra, un 18% de Soscuétara. Tiene también participación en NH Hoteles, en Iberdrola, más de un 5%, en Metrovacesa. Pero sí que ha dicho Bankia que se va a deshacer poco a poco de cada una de ellas y va a mantener la de Mapfre. Y luego tiene que hacer otros ajustes importantes, por ejemplo, en personal y también en sucursales. Desde principios de este año hasta hasta el semestre, hasta junio, que son los últimos datos que tenemos, el ajuste todavía ha sido muy pequeñito. Cierre de oficinas simplemente 70 y despido de empleados apenas unos 400. Así que todavía queda mucho más después de recibir todo ese dinero. Sobre el tema de Bankia sí que es verdad que a mí me gustaría que explicaseis vosotros que sabéis una cosa, o sea, porque el ciudadano, el español de a pie, muchas veces se pregunta, dice, ¿cómo es posible que haya o que el gobierno sea capaz de inyectar, como se acaba de conocer esta misma tarde, 4.500 millones de euros para Bankia y sin embargo no haya dinero para destinarlo a otras partidas? Por ejemplo, nos obligan a subir el IVA y son cosas distintas, que van por cauces diferentes y que yo creo que es una cosa que... Esto lo que está haciendo el gobierno es tapar las vergüenzas del Partido Popular con la gestión de las cajas de ahorros, o mejor dicho, con la gestión de las cajas de ahorros valencianas. Porque Caja Madrid es verdad que tenía problemas derivados de la burbuja inmobiliaria, pero Caja Madrid tenía una mejor situación, podía salir adelante y además, pues de toda esa lista de participaciones industriales que ha citado Susana, todas excepto la participación en Iberdrola pertenecían a la corporación de Caja Madrid. Incluso se le ha olvidado hasta la participación en Iberia, vamos. O sea, hay tantas. La de Iberia, o sea, hay un montón. Entonces Caja Madrid podía estar perfectamente saneada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto ha sido una fusión política. Yo recuerdo, Esperanza Aguirre dijo que ha sido una fusión a punta de pistola, en parte promovida por el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Banco de España, un señor que yo creo que debería de ser procesado, ¿no?, por lo que ha hecho en el sistema financiero, para evitar que estallara la crisis de Bankia y con ella la del conjunto del sistema financiero y demás. Y por otra parte también propiciada por el señor Rajoy, porque todo esto son cajas del Partido Popular para tapar el escándalo de Bankia. ¿Qué pasa? Que cuando se ha funcionado Bankia, se ha creado Bankia, Bancaja no había dicho toda la verdad y de hecho hubo un momento incluso en que Rodrigo Rato quiso dar marcha atrás en la fusión y librarse de ese agujero y se obligó por parte del banco y del partido a que eso siguiera adelante. Entonces, ¿por qué hay dinero para esto? Porque se están tapando las vergüenzas del Partido Popular en materia de gestión de cajas de ahorros y sobre todo las vergüenzas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que, recordémoslo, es fundamental en el apoyo político que tuvo Rajoy en sus momentos más débiles. Entonces, por eso hay dinero para esto y no hay dinero para otra cosa. Pero insisto, desde el Partido Socialista se utiliza muchísimo la frase hay dinero para los bancos pero no hay dinero para los españoles. Quiero decir, se está recortando en sanidad y educación y en cambio se le está dando el dinero a los banqueros, en lo que probablemente sea un discurso que esté cargado de demagogia, pero ¿cómo se le puede explicar al ciudadano de a pie que ese dinero proviene de una partida que es distinta y se ha recortado de otra parte, que es sanidad y educación, que probablemente sea algo en lo cual se está gastando mucho dinero y que el gasto que se hace en estas partidas no es
es del todo lo eficiente que debiera ser. Yo coincidiendo en parte que desde luego no queda bien, bueno, yo mismamente no creo que hay otras soluciones al rescate bancario tal como está orquestado, pero hay que distinguir los dos temas. Una cosa es el gasto estructural, digamos, es decir, la diferencia estructural entre ingresos y gastos, que no es un problema que esté desequilibrado este año. Si solo fuera este año, pues pediríamos un crédito y se acabó, y al año que viene ya cuadramos y sin problemas. El problema es que está desestructuralmente desequilibrado, con lo cual, claro, tú tienes que ajustar tus gastos estructurales a tus ingresos estructurales. Esto es una cosa, que es lo que se está haciendo con los recortes en sanidad, educación y en todo lo demás, aunque sobre todo se hace vía subida de impuestos, porque recortes del gasto serios no ha habido. Otra cosa es meter dinero de una vez, no es que se vaya a meter cada año 4.500 millones, aunque esta no va a ser la última inyección, pero una vez se hayan metido los 23.000 millones de euros en Bankia, se acabó, ¿no? En teoría no hay que meterlos nunca más, con lo cual es lo mismo que, no sé, que endeudarte para comprarte una casa, o el desequilibrio que tienes permanente entre tu salario y tus facturas. Y es un dinero de Bankia que tiene que ser devuelto a las arcas del Estado con un interés. Bueno, en realidad, a largo plazo tiene que ser devuelto a las arcas del Fondo Permanente de Rescate. Porque es la caja del Estado al final, porque claro... No, de la caja europea. Rescate, sí, porque esto viene de Europa, esto no viene de lo que se ha acordado, en teoría, falta que se oficialice y demás, pero es que esto lo paga al final Europa. Es decir, ahora es un préstamo al FROB, pero cuando entre en vigor el supervisor único en la figura del Banco Central Europeo, si es que entra... No, los 100.000 irán llegando. Lo que pasa es que ahora van llegando como un préstamo al FROB y luego, en teoría, el Fondo Permanente de Rescate, que todavía no está en funcionamiento, recomprará ese crédito y se hará cargo el solito de todo. Pero bueno, esto es un futurible que se ha acordado, pero ya veremos si llega a materializarse algún día. De momento lo soportamos los españoles. El problema es que las reformas que se están haciendo hasta este momento, algunas de ellas no son reformas estructurales, sino que son reformas más bien coyunturales. Por ejemplo, la reforma del sistema sanitario. Yo creo que España, antes de empezar a recortar la tarjeta sanitaria de los inmigrantes o antes de empezar a cobrarnos tantos euros por medicamento, lo que tendría es que plantearse qué sistema sanitario puede permitirse España a día de hoy. Claro, y quizás el Estado central sí que debería recuperar las competencias en sanidad, no sé si también en justicia o quizás en educación, pero a mí me da la sensación de que lo que se están haciendo ahora es poner simples parches y dejarles a las comunidades autónomas que decidan, y al final las comunidades autónomas, como siempre va a estar el Estado para pedirles miles de millones de euros, pues van a seguir gastando y derrochando hasta que alguien no ponga el freno de una vez por todas y diga: hasta aquí no podemos llegar. Pero además la respuesta lo que se necesita con el tema de las ayudas a la banca, esto es muy sencillo. Mientras la banca funcione no vamos a salir de la crisis, porque las economías modernas funcionan sobre la base del crédito, ¿no? Las pymes, por ejemplo, pues tienen unos periodos de mayor venta, otros periodos de menor venta, pero tienen un continuo de gastos, pues de nóminas, etcétera, que eso pues se financia, el circulante se financia con crédito bancario. Entonces, mientras los bancos estén como están, no va a haber crédito bancario y, por tanto, no va a haber actividad económica ni empleo. Entonces, es lógico que dentro de la política de ajuste de la economía española, pues una de las primeras cosas sea el saneamiento del sector financiero. Otra cosa es si la forma en la que lo está abordando este gobierno es la adecuada o no. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, Bankia se la había de dejar quebrar. Pero es decir, lo que sí que es fundamental es el saneamiento del sistema financiero. Yo creo que no hay que confundir el tema ese con la demagogia de la sanidad y la educación y demás, porque el problema de la sanidad es un problema que ya nos viene de carácter estructural por la demografía, ¿no? Porque tenemos una población envejecida y por aquí han aparecido 5 millones de inmigrantes con los que nadie contaba cuando se hizo toda la programación del sistema de financiación autonómica y de la financiación de la sanidad, y como es lógico, eso hay que reformarlo de una forma o de otra. De todas formas, los socialistas, tanto que dicen, hay que recordar que ellos utilizaron dinero público para pagar las preferentes de la Caja de Castilla-La Mancha para que el señor Zapatero no tuviera el coste político de eso. Y hay que recordar también, ¿no?, que, hablando de dinero público, ellos lo están tirando a raudales en Andalucía, y sin ir más lejos, estamos viendo cómo la Dirección General de Empleo, su director general está imputado por fraude, corrupción y un montón de cosas. Todo el dinero que se ha tirado en estos últimos años, a diestro y siniestro. Lo mejor pueden hacer es callarse. No hay más que recordar el Plan E.
Sí, por supuesto. Sí, no. Claro, o no hay que... muchos millones de euros para prácticamente nada. O los 400 euros que nos dio a todos los de que españoles. ellos llevaron a cabo la banca, que el rescate de la banca no se lo inventó el PP, ya viene de antes, viene de la nacionalización de UNIM, de Caixa Cataluña, etcétera. ¿Querías apuntar algo sobre que al final están quebradas, hay que dejarlas quebrar a muchas de ellas. Sí, no, simplemente pues a cuenta el despilfarro autonómico, ¿no? Pues las portadas también llevan varios titulares. Expansión, Cataluña y Andalucía piden dinero urgente al gobierno. El Economista, Andalucía solicita un anticipo de 1.000 millones sin concretar para qué. Al final, pues aquí, digamos, hay dos modelos. O no les damos dinero a las autonomías y las dejamos quebrar, o si se les da dinero, se debería controlar para qué se usa y cómo lo se... que ha hecho la Unión Europea con condiciones es que lo que no tiene sentido es que las autonomías se financian con ingresos del Estado y el Estado no controla el gasto que hace el Estado en todas sus dependencias, pero no controla el gasto que hacen las autonomías con el dinero del Estado. Casi 2/3, además. Claro, pues si fuera un sistema como el americano, donde los estados se financian con sus propios impuestos, pues el gobierno federal no tiene nada que decir. Y resulta que aquí se financia con lo de todos los españoles, que además, seamos serios, es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ya que estamos aquí, aporta a muchas autonomías dinero, empezando a la autonomía catalana, a la que le financia el 10% de su presupuesto. Y resulta que no se puede, que ese dinero que estamos pagando los madrileños en impuestos, que no dejan a Esperanza Aguirre bajar los impuestos, porque entonces no hay dinero para financiar el agujero catalán. O sea, resulta que nosotros no podemos decir en qué está gastando Cataluña su dinero y pedir cuentas. Hombre, por favor. Pero es que además hay auténticas barbaridades en Cataluña, por ejemplo, que ha pedido los 5.000 millones de euros al Estado español. Ahora el gobierno catalán sigue sin cerrar autonomía, sigue manteniendo un defensor del pueblo que tiene un presupuesto de 7 millones de euros y que ha hecho casi 50 viajes en los últimos 2 años, y al mismo tiempo a los niños que van al colegio con el tupper le vas a cobrar 3 euros. Es que hay auténticas barbaridades en esto de las autonomías y encima con una gran chulería por parte de todos aquellos que piden dinero y no le quieren llamar rescate. Ahora lo llaman anticipo. Podríamos hablar muchas horas de las autonomías y de todo lo que se hace bien y no se hace mal en la economía española, sobre todo precisamente en las autonomías, como digo, pero nos meteríamos ya en tiempo de Luis Herrero y eso no puede ser. Susana, muchas gracias. Emilio, gracias. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Gracias. Juan Ramón, mañana te escuchamos otra vez aquí hasta ahora. Mañana. Hacemos una breve pausa y tenemos que abrir página cultural porque ya viene por aquí Silvia Ribeiro. Es la noche de César, con Juan Pablo Pol...